poder verles, saludarles, aunque sea de esta manera así tan indirecta. Quería proyectar este videíto porque me parece que es muy bonito, muy sugerente, solo que me parece que no se han visto los subtítulos, ¿verdad? Creo, por lo menos en mi pantalla no se leían los subtítulos, no sé, ¿han llegado a leerlos? Aparece el audio original en inglés, pero luego aparece el subtítulo en castellano. Y quería proyectarlo porque me parece sugerente y en esa dirección yo quería un poco en esta noche hablarles. El título, como han visto, eso sí ha aparecido al final, es Sean santos, ¿no? La frase tomada de la primera carta de San Pedro. Y el Señor me ponía mucho en el corazón el subrayar esto. Los que vinieron la última jornada tocamos precisamente también ese tema de la santidad, pero ahora quisiera como acentuar mucho más este aspecto, esta parte. Primero, nosotros estamos en este mundo para ser santos. O sea, toda la finalidad de nuestra vida en este mundo no es otra que la santidad. Al final de nuestra vida, si llegamos a la santidad, podremos decir, mi vida ha sido una vida exitosa. Si al final de nuestra vida no hemos llegado a la santidad, nuestra vida habrá sido un fracaso. Es decir, podemos haber conseguido muchas cosas en lo externo, en el plano profesional, en el plano familiar, humano, pero si nos ha faltado aquello para lo cual Dios nos ha destinado desde toda la eternidad, es que este es el proyecto de Dios para ti. Dios te ha elegido, Efesios 1, Dios te ha elegido para ser santo e inmaculado en su presencia por el amor. En 1 Tesalonicenses 4:3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No hay otra cosa que hacer. Esa es nuestra tarea, no hay otra. Entonces, una pregunta que me parece que debemos hacernos hoy día nosotros es, ¿realmente mi vida está direccionada en este sentido? ¿Realmente tengo como objetivo, como meta de mi vida el ser santo? Claro que hay que hacer cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que llevar adelante nuestras familias, sí, habrá tareas apostólicas, evangelizadoras, pero la tarea fundamental, irrenunciable en nuestra vida es ser santos. Es más, para que tu familia funcione de verdad como Dios quiere, se necesita que seas santo. Para que tu labor evangelizadora dé fruto, se necesita que tú seas santo. Y así con todo, absolutamente. El ser santo no es una cosa deseable, que estaría bien, que, bueno, puede ser deseable para algunos, o quién sabe. No, es la vocación de todos, absolutamente. Cada uno tenemos un camino, una forma concreta de vivir o de direccionar este camino a la santidad, pero esa es la meta absoluta, absoluta para todos. No hay ninguna duda. Casado, soltero, joven, adulto, niño, hombre, mujer, en cualquier situación económica, social en que te encuentres, laboral, de salud, esta es la santidad. Esta es la meta, no hay otra, no hay otra tarea. Entonces, yo les lanzo hoy esta pregunta para que cada uno se cuestione, ¿realmente tengo esto claro? ¿Estoy convencido? Y no solamente teóricamente o intelectualmente, sino de hecho, ¿estoy poniendo todas mis energías en esta dirección? Porque cuando algo nos importa mucho, ciertamente canalizamos todas nuestras energías en esa dirección concreta. ¿Y en qué se nota, por ejemplo, que yo busco la santidad? En las veces, por ejemplo, en que lo tengo presente. ¿Cuántas veces te acuerdas de que Dios te llama a ser santo? ¿Cuántas veces piensas en la santidad? ¿Cuántas veces, con qué frecuencia lo tienes en tu corazón, en tus momentos de oración, etcétera? ¿En qué medida este propósito de Dios, que es tu santificación, va determinando tus decisiones concretas?
Me imagino que hay jóvenes también, ¿no? A la hora de empezar una relación, como enamorados, como novios, eh, ¿eso es lo que te marcas como meta? La vez pasada, hablando a los jóvenes, les contaba de un joven que está en proceso de canonización, que a la hora de elegir la enamorada, la que sería en el futuro su esposa y con la cual formaría una familia, la única condición que le ponía es, Señor, pon en mi camino una chica que quiera ser santa como yo quiero ser. Que después sea guapa o fea, más inteligente o menos inteligente, rica o pobre, todo eso da igual, pero que sea santa o quiera ser santa como yo lo deseo. Es decir, el deseo de la santidad es el que tiene que marcar todas nuestras decisiones. Por ejemplo, a la hora de aceptar un trabajo, o sea, ¿este trabajo me va a ayudar a crecer en santidad o me va a apartar de Dios? Entonces, no es una teoría el deseo de la santidad, sino que es algo que involucra a toda nuestra persona y se va a reflejar en opciones concretas en día a día. Por ejemplo, a la hora de rechazar, por ejemplo, un programa, una película, algo que yo veo que me puede hacer daño, eso lo voy a actuar de manera adecuada si yo tengo muy al vivo en mi corazón y en mi mente que deseo ser santo. Si yo sé que tal película, tal programa puede dañar mi camino hacia la santidad, puede apartarme de Dios, puede llevarme a pecar, lo rechazo. De la misma manera que porque amo la salud, porque deseo estar sano, rechazo cualquier comida, cualquier alimento, cualquier cosa que puede perjudicar mi salud, porque quiero estar sano. Con mucha más razón todavía, si yo amo mi salud espiritual, es decir, busco y deseo realmente la santidad, entonces eso va a traducirse en opciones concretas, claras y a veces muy tajantes, ¿no? Como Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si tu mano te escandaliza, córtatela, porque más te va a alentar en el cielo, en el reino, sin un ojo o sin una mano, que con todos tus miembros ser arrojado a la ajena. Entonces, yo les invito hoy, en este momento, a revisar, ¿no?, esta conciencia y esta decisión de buscar la santidad como la única tarea. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Las palabras también de Jesús a Marta. Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Entonces, no tenemos que estar preocupados por tantas cosas. Nuestro corazón tiene que centrarse, focalizarse totalmente en esta que es la única tarea que Dios nos ha asignado en este mundo. Primer detalle es ese. Segundo detalle, nosotros estamos viviendo en un contexto ahora mismo en nuestra sociedad y en nuestro mundo donde vemos que muchas personas, muchas incluso conocidas, cercanas, vecinos, amigos, familiares, enferman, fallecen, etcétera. Esto es algo que no nos debe dejar indiferente. Primero porque obviamente nada ni nadie nos garantiza que mañana tú o yo podemos ser los que nos contagiemos y muramos en 2, 3 días. No lo tenemos garantizado. Más bien el Señor nos dice que a la hora que menos pensemos viene el Hijo del Hombre. Y cuando hay una situación, digamos, de riesgo general, es una manera también a través de la cual la misericordia de Dios nos avisa. Oye, tienes que estar preparado porque te puede tocar en un momento dado, te puede tocar. Hay que estar preparado. Entonces, eh, tenemos que sacarnos las mentiras de nuestra cabeza. Es decir, ¿cuáles son las mentiras con las que nos está bombardeando nuestro mundo y particularmente los medios de comunicación, etcétera? Y nosotros creyentes muchas veces lo hemos asumido también, que el objetivo prioritario de nuestra vida es no contagiarme. Qué triste, ¿no? O sea, el objetivo de mi vida es no contagiarme del COVID. Qué triste, qué vida tan triste, tan pobre. El objetivo de mi vida es ser santo. ¿Se dan cuenta? Entonces,
suavemente, casi sin enterarnos, como digo, hemos ido asumiendo esta mentira porque se nos bombardea constantemente. El objetivo es no contagiarte. Es que tú no contagies a los demás. Y claro, obviamente que está claro que tenemos que cuidar con todos los medios nuestra salud y la salud de los demás. Eso está claro. Pero no es ese el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida no es no contagiarnos. El fin de nuestra vida no es no morirnos. Porque en todo caso estamos seguros, y es clarísimo, que nuestra vida tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Eso es segurísimo. Estamos de paso, somos peregrinos. Entonces, no admitamos esa mentira, que el objetivo de nuestra vida es no contagiarnos. El objetivo de nuestra vida es ser santos. El objetivo de nuestra vida es amar. El objetivo de nuestra vida es darlo todo, es dar lo mejor de nosotros mismos. Y es posible que esta situación, precisamente que estamos viviendo, sea también un llamado de Dios a cada uno de nosotros a ver cómo yo concretamente puedo dar lo mejor de mí. Uno, ¿cómo puedo yo ayudar a las personas que están enfermas, que están agonizando, a las personas que ya han fallecido, a las personas que han perdido seres queridos? ¿Cómo puedo yo ayudarlos? Siendo santo. Eso sí o sí va a ser la gran ayuda. Si yo estoy unido a Cristo, si yo estoy profundamente unido al Señor, estoy siendo instrumento suyo, canal de su gracia, para que en este momento aquella persona que está muriendo sola en un hospital porque no permiten que nadie lo acompañe, ni siquiera que reciba los sacramentos, esa persona reciba gracia para morir en el Señor. Si yo estoy unido a Dios, estoy permitiendo que a través de mí corra la gracia de Dios para aquella persona que está enferma y se encuentra angustiada. Si yo estoy unido al Señor, estoy alcanzando gracias de conversión para los que van a ser alcanzados por la enfermedad y por la muerte. Estoy alcanzando gracias de consuelo, de esperanza, también para quienes perdieron seres queridos. Entonces, primero, eso como cosa fundamental. Pero segundo, pensemos también cada uno de nosotros qué podemos hacer, o sea, qué podemos aportar de concreto ante las personas que están en enfermedad o que han perdido seres queridos, etcétera. ¿No podría yo hacer algo más? Por supuesto, orando, quizás sacrificándome, ayunando. ¿No podría yo hacer algo más? ¿O tal vez mucho más? Y en esa perspectiva, como decía, tenemos que perder miedos. La caridad es lo primero. El Papa decía ayer era la fiesta de la Virgen de Lourdes, y el Papa decía que tenemos que saber dar a los enfermos el bálsamo de la presencia, de nuestra presencia. Qué expresión tan bonita. Mi presencia puede ser un bálsamo para ese enfermo que se encuentra angustiado. Hoy día, en la mañana, estuve dando la unción a un enfermo de COVID. Bueno, parece que está prácticamente terminal. Y, y fui testigo cómo este hombre se debatía en una profunda angustia. La familia me decía, no, es que como ya los pulmones están afectados, no, le falta oxígeno, entonces está mal. No, pero él era perfectamente lúcido. Y, y, y cuando le di la mano, el hombre se agarraba a mi mano, se agarraba. Es decir, necesitaba la presencia de alguien que en nombre de Dios le dijera, confía en Dios. No estás solo. Dios no te ha abandonado. Dios sigue amándote. Y en este momento, en este trance difícil, Él está contigo. Y yo en su nombre, en este caso mío como sacerdote, yo en su nombre te hago presente a este Cristo que es amor, que ha dado la vida por ti, que ha dado la vida por ti y que yo no sé si te curará o no, pero en todo caso, si es que no te cura, está deseando llevarte a la vida eterna para que seas feliz con Él eternamente en el cielo. Por tanto, no tengas miedo ante este trance, ante esta situación. A mí me resonaba mucho, dando la unción a este hombre, lo, lo, lo diabólico de este mundo en que vivimos, cuando a las personas que se han enfermado de COVID no se les permite la presencia de sus familiares y no se les permite la presencia, me refiero sobre todo a los hospitales, o en muchos hospitales, no se permite
la presencia del sacerdote para que reciban el auxilio espiritual. Los dos apoyos más fuertes, que es el afecto de la familia y que es la ayuda espiritual, se les está negando. Eso es una crueldad intolerable. Tenemos que poner creatividad también nosotros y ver cómo rompemos esos muros. Los hermanos necesitan. Y tal vez este momento es un momento en el que tú y yo estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. No quedarnos viendo esa expresión que utiliza el Papa de balconear. No quedarnos viendo las cosas como desde la ventana, desde el balcón, como espectador, sino involucrándonos con aquel hermano que necesita, que sufre y que necesita ese bálsamo de la presencia, que necesita la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Entonces, como decía, esta situación que estamos viviendo en toda nuestra sociedad y a nivel mundial es también para nosotros un reto, o sea, un reto a dar lo mejor de mí mismo. Miren que las noticias bombardean constantemente. Yo, como no escucho muchas, estoy bastante libre de todo eso, ¿no? Pero las noticias bombardean con números, con estadísticas, con previsiones, con lo otro, con lo otro, con lo otro. Pero eso no nos interesa mucho. A nosotros creyentes, lo que nos importa de verdad es si cada una de esas personas está muriendo en el Señor. Los que mueren. Si están muriendo en el Señor, si están muriendo en gracia de Dios, si están muriendo reconciliados con Dios en su paz. Eso es lo que nos importa. Y los enfermos, lo que nos importa es, por supuesto, que sean atendidos y curados, pero también que lleven su enfermedad de manera que les santifique, de manera que les lleve y les ayude a ganar el cielo. Entonces, saquémonos todas esas mentiras que los medios nos meten y que, como decía, fácilmente nosotros asumimos como algo establecido y normal. No tenemos que vivir de la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo a los ojos de Dios es errónea, es falsa, es mentirosa. Tenemos que vivir de la sabiduría de Dios. San Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es nuestra tarea, pensar como Cristo, ver las cosas como Él las ve, las personas, los problemas, las enfermedades, la muerte, verlo como Cristo lo ve. Que una persona muera no es ninguna tragedia. La tragedia es que muera mal, o sea, que muera lejos de Dios o en pecado. Esa sí que es tragedia. Pero que una persona muera, yo he visto morir a mis propios padres y he visto cómo han muerto confiando en el Señor, unidos a Él, y yo he tenido paz en su muerte y después de su muerte, porque he visto que han muerto en el Señor. Esa muerte no ha sido para mí un trauma, una tragedia. Han muerto en el Señor. Quizá hayan tenido que purificar algo después, no lo sé, Dios sabe, pero han muerto en el Señor. Y eso es fuente de paz, eso es fuente de esperanza, alegría. Eso no es traumático, eso no es triste. Entonces, renovemos nuestros criterios a la luz del Evangelio, renovemos nuestros criterios según el Señor y sacudámonos los criterios del mundo. A propósito de todo esto, tenemos algo inmediato, y es lo siguiente. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Creo que muchos saben, quizá alguno todavía no se había enterado, ¿no? Miércoles de ceniza. ¿Eso qué significa? Que entramos en un tiempo especialmente intenso de gracia de parte de Dios. O sea, entramos en un tiempo donde Dios quiere bendecirnos de una manera especialmente desbordante. Dios es siempre fiel, siempre está con nosotros, siempre nos ofrece su gracia, pero la Cuaresma es uno de esos tiempos que llamamos fuertes, ¿no? Especialmente intensos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este llamado a la santidad y sobre este trasfondo de los problemas que estamos viviendo en nuestro mundo, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir esta Cuaresma de una manera muy especial. Yo te invito a que tomes esta Cuaresma como la gran oportunidad de tu vida. ¿Cuál es la gracia que en esta Cuaresma, con toda seguridad, el Señor nos ofrece? Pues la gracia que con toda certeza el Señor nos ofrece es la de la conversión. Claro, uno se puede convertir en cualquier época del mundo, del año, ¿sí? Me puedo convertir en agosto, en diciembre, en cualquier época. Pero en tiempo de Cuaresma es absolutamente cierto y seguro que Dios me otorga gracias de conversión. Totalmente seguro. Entonces,
Yo les invito a que entren en estos días, en este tiempo de Cuaresma, a partir de este miércoles de ceniza, a que entren sumergiéndose totalmente. Primero, con esta conciencia de que necesito conversión, con este deseo de convertirme. O sea, ¿cuántas cosas hay en mí que tienen que cambiar? Tienen que cambiar en mí criterios. Antes mencionaba alguno, maneras de pensar. Fíjense que la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de conversión es metanoia. Quizás la hayan escuchado alguna vez. Metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestros criterios del mundo por los criterios de Dios y del Evangelio. Cambio, conversión de la mente, conversión de la voluntad, que mi voluntad se apegue totalmente a la voluntad de Dios, que se aferre a la voluntad de Dios. No estar buscando o queriendo algo que no sea lo que Dios quiere. No estar buscando algo que no sea la voluntad de Dios. O sea, buscar y anhelar con toda mi alma la voluntad de Dios. Y todo aquello que veo que Dios lo quiere, lo abrazo inmediatamente. Lo que veo que Dios no lo quiere, inmediatamente lo rechazo. Eso es, cambio de voluntad, conversión de la voluntad. Conversión también de la conducta, obviamente. Si hay un cambio de la mente, hay un cambio del corazón, de la voluntad, va a haber un cambio también en la conducta. Pero repito que no es una especie de exigencia. Yo me obligo, me siento obligado o me obligo a mí mismo a convertirme. No, es ante todo es una gracia, es un don que con toda certeza Dios nos ofrece y que yo simplemente tengo que extender la mano para acogerlo y hacerlo mío. Entonces yo les invito a que se metan en esta cuaresma muy de lleno, como la gran cuaresma de mi vida. Miren que hay signos en nuestro mundo. Yo no soy fatalista de esa gente que dice, bueno, que ya llega el fin del mundo, no lo sé, puede ser que sí, pero digo, no soy fatalista en ese aspecto, pero sí que hay que ser lúcidos para ver que en nuestro mundo hay muchos signos de mal. Hay una frase de la primera carta de San Juan, al final, capítulo quinto, que dice San Juan, tan suave él, ¿no? Así tan bondadoso, tan cariñoso, dice él, el mundo entero yace en poder del maligno. Y en una ocasión le escuché a San Juan Pablo II comentar ese texto y decía, nunca ha sido tan verdad como ahora esta frase, que el mundo yace en poder del maligno. Desde que Juan Pablo dijo eso ya han pasado varios años, las cosas creo que han empeorado. Entonces tenemos que ser no pesimistas, pero sí ser lúcidos. Hay muchos signos de mal en nuestro mundo, muchos signos de la presencia del maligno, indiferencia religiosa, ateísmo, eh, bueno, decaimiento de la fe de muchos, inmoralidad, perversiones de todo tipo. Eso es un hecho. Y nosotros no somos ajenos a este mundo. Uno, porque este mundo nos puede contagiar y nos puede contaminar. Igual que el virus nos puede contagiar, también el mal nos puede contagiar. No somos ajenos, no estamos libres de ese contagio del mal. Pero segundo, no basta con que el mal no nos contagie, porque uno puede decir, bueno, yo me meto en mi casa, en mi vida, y a mí yo no voy a meterme por malos caminos. Pero es que hay otra cuestión. No solamente que el mal no me contagie o no me convierta hacia el mal, sino que yo estoy puesto, el Señor me ha dado esta misión para colaborar en la conversión del mundo, en la renovación del mundo, en la transformación del mundo, en la conversión de los corazones, nuestra misión. Es decir, no solamente ser santo, como decía antes, sino llevar almas a Cristo y llevar muchas almas a Cristo. Tú y yo, cada uno en nuestra vocación, en el lugar donde Dios te pone, eres un instrumento para la conversión de muchas personas. Y pregúntate, ¿es un fuego que arde en mi corazón? ¿Es un fuego que va cada vez a más? El ganar, el conquistar almas para Cristo, y especialmente los que están más perdidos. Y especialmente tenemos que orar mucho por todas esas mentes que están dirigiendo el mundo, más allá de los gobiernos de cada país, hay mentes que están dirigiendo el mundo y que tenemos que pedir la conversión de esas mentes para que verdaderamente
se establezca el reino de Dios, para que estas personas que están luchando contra el reino de Dios, no solamente no luchen, sino que se conviertan en personas entregadas a Cristo, como lo fue en su día Saulo, perseguidor y después el primer y mayor apóstol. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Tenemos que tener esta lucidez para ver que están pasando cosas muy negativas en nuestro mundo. Y ahí no estamos, ay, no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? El Señor nos ha otorgado unas armas poderosas para cambiar el mundo. Miren, hermanos, el mundo no lo cambian los políticos. Más bien, los políticos muchas veces lo malogran. El mundo no lo cambian los economistas. El mundo lo cambian los santos. Los santos son los que transforman el mundo. Si hay un número suficiente de santos, el mundo va a cambiar. Y en este camino el Señor nos otorga armas poderosas. Me parece que la vez pasada comentaba ese texto de Efesios 6, que me parece muy lúcido, si quieren lo pueden revisar, del combate espiritual. Pero yo ahora quería centrarme simplemente en estas armas que el Señor nos regala y nos otorga de manera específica en esta cuaresma, que son, como sabemos, tres: oración, limosna y ayuno. Digamos una palabrita de cada una de esas tres. ¿Qué quiere decir oración? Pues quiere decir que el Señor nos llama en este tiempo de cuaresma a orar mucho más. Es decir, bueno, voy a dedicar 3 minutitos más. No, bastante más, mucho más. Es un tiempo que tenemos que dedicar más oración, más tiempo a la oración. Si tienes una capilla con el Santísimo cerca de tu casa, puedes ir, adelante. Si tienes que estar en tu casa porque no hay otra posibilidad, en tu casa. Pero ora al Señor. Tiempo explícito de oración, tiempo explícito de lectura de la palabra de Dios, buscando hacer la vida, ponerla en práctica en mi vida concreta. Si puedes, otro tipo de lecturas espirituales, de vidas de santos o de algún otro libro de espiritualidad que te ayude a formarte, también. El rosario, por supuesto, Via Crucis. Cada uno tiene que concretar su plan, pero es un tiempo en el que tenemos que intensificar mucho la oración. Miren que San Pablo nos habla, les cito este texto, no había puesto así muchos textos, pero les voy a citar este texto que al menos 2 veces lo menciona San Pablo, que me parece enormemente sugerente. Una es en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 30. Romanos, no, perdón, 15:30. Os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen juntamente conmigo en sus oraciones, rogando a Dios por mí. O sea, para San Pablo, la oración es un combate, es una lucha. Estamos combatiendo contra Satanás. Estamos combatiendo contra el mal. Estamos con el primer domingo de Cuaresma. De hecho, las lecturas va a ser las tentaciones de Jesús. Jesús combate a Satanás y lo vence. Y lo vence con la palabra de Dios. Luchen juntamente conmigo en sus oraciones. Y en otro texto de la carta a los Colosenses utiliza una expresión también parecida a esta de Romanos. Dice en Colosenses 4:12, lo saluda Epafras, su compatriota, siervo de Cristo Jesús, que se esfuerza siempre a favor vuestro en sus oraciones, para que se mantengan perfectos, cumplidores de toda voluntad divina. Entonces, tomemos conciencia de que el Señor nos regala esta arma poderosa que es la oración. Estamos combatiendo no solo para nuestra salvación, sino que estamos combatiendo para la salvación de muchos. Esa persona que está agonizando en este momento, esa persona que se enfermó y que ni siquiera tiene fe o ha llevado una vida muy desordenada, o esa persona que no se enfermó, pero que, bueno, sigue viviendo una vida superficial, etcétera. Entonces, entremos en la Cuaresma con esta lucha, con esta actitud de combate. Hermanos, no nos adormezcamos. Me parece que muchas veces los creyentes estamos muy dormidos.
tenemos que despertar, estar en vela. Si el Señor te concede madrugar, levantarte más temprano para orar, adelante. Si el Señor te concede levantarte durante la noche, adelante. Si te concede poder vivir una vigilia, lo que sea, pero hay que combatir con el arma poderosa de la oración. Está en juego nuestra salvación, está en juego la salvación de mucha gente, está en juego la conversión del mundo. Entonces el Señor nos regala un arma poderosa y eficaz. No pensemos que no hay nada que hacer. No pensemos que el mal es más fuerte. Cristo es más fuerte, pero tú eres las manos de Cristo, los labios de Cristo. Tú eres el instrumento de Cristo para que Cristo, orante, continúe a través de ti este combate. Entonces, la oración, cada uno mire cómo puede intensificar. Si es que todavía en el lugar donde vives, los templos están cerrados, no puedes participar en la misa, pues, no sé, pídele al Señor el milagro de que se abran las puertas, de que, igual que a Pedro se le abrieron las puertas de la cárcel, que se abran las puertas del templo de tu parroquia. O pídele a tu párroco que de repente abra una puerta trasera, una puerta escondida para poder entrar ocultamente a la misa. No sé, pero tenemos que ingeniarnos para no quedarnos sin los sacramentos, para recibir la Eucaristía, para recibir la confesión. Necesitamos los sacramentos. Llevamos ya casi un año en esta situación tan rara, tan extraña de alejamiento de los sacramentos. Y eso Dios no lo quiere, no lo quiere. Entonces miremos cómo y de qué manera podemos cada uno intensificar toda esta dimensión de oración en nuestra propia vida. En el plano familiar, por ejemplo, como familias, oremos como familias. Ese es uno. Dos, el ayuno. Evidentemente, cuando la iglesia nos pone el ayuno en la cuaresma y en todo tiempo, piensa en el ayuno de alimento. Y eso sabemos que hay 2 días en los que el ayuno es estrictamente obligatorio, miércoles santo, miércoles de ceniza y viernes santo, pero la iglesia nos invita durante la cuaresma a ayunar. Pues creo que muchos de ustedes, por no decir la mayoría o todos, tienen experiencia del fruto del ayuno. El ayuno nos purifica espiritualmente, el ayuno nos fortalece, el ayuno nos hace crecer en la unión con Dios, el ayuno acrecienta en nosotros el hambre de Cristo, el ayuno nos hace valorar lo importante, lo esencial y dejar de lado lo secundario. Necesitamos ayunar, hermanos, porque el ayuno fue el arma que Cristo utilizó los 40 días en que estuvo aislado en el desierto. Fue el arma con el que venció a Satanás, junto con la palabra y la oración, el ayuno. Ahora, junto con el ayuno del alimento, el ayuno corporal, es muy importante otro tipo de ayuno también, otros tipos de ayunos. Yo les sugiero al menos este. Ayunemos en cuaresma de noticias, de informaciones, ayunemos de televisión, ayunemos de internet, ayunemos de celular. Bien, habrá cosas que por motivo de trabajo, de comunicación con la familia, uno necesita, pero ¿no les parece, hermanos, que dedicamos demasiado tiempo al celular, demasiado tiempo a conversaciones intrascendentes, superficiales, etcétera? ¿No les parece que perdemos demasiado tiempo en ver noticias que nos llenan la mente y luego nos cuesta concentrarnos en la oración, en leer la palabra de Dios? Nos cuesta, nuestra mente está llena de noticias, de imágenes, no podemos orar, no podemos dedicarnos a la palabra. Nuestra mente tiene que purificarse también mediante el ayuno de las noticias, de las informaciones, de las imágenes. Seamos valientes para ayunar. Y tantas cosas que son inútiles. A mí personalmente yo les comparto. Yo normalmente en tiempos como Adviento y Cuaresma no veo noticias. No veo noticias. Si hay alguna cosa importante, uno se entera de todas maneras. Alguien te lo va a decir y no pasa nada, ¿no? Pero o sea, les aseguro que mi mente se purifica muchísimo, porque está totalmente limpia para lo que es importante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el Adviento pasado, eh, terminado el Adviento, sentí que tenía que prolongarlo, tenía que seguir sin ver noticias, y he seguido sin ver, solamente he visto algunas noticias de iglesia, pero nada más, ¿no? Y he estado muy a gusto, o sea, me ha ayudado mucho, porque tu mente se purifica y está más atenta al Señor, más
más capaz de vivir su presencia durante el día, más capaz de escuchar su voz, más capaz de entender su palabra, tienes una mayor sensibilidad espiritual para captar las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjese que incluso en cuanto a tiempo material, si yo dejo eso, por ejemplo, de ver televisión, dejo tiempo de internet, de celular, etcétera, incluso materialmente voy a tener más tiempo para cosas de Dios. Voy a tener más tiempo para leer su palabra, para formarme espiritualmente o para evangelizar, etcétera. Porque es así, nuestro tiempo es limitado. Si se ocupa con una cosa, ya no se puede ocupar con otra. Entonces, tenemos que saber también ayunar de todo eso. Yo les garantizo que si toman en serio este aspecto del ayuno durante la Cuaresma, el Señor los va a bendecir grandemente. Y se va a producir una gran purificación en sus mentes, en sus almas, en sus corazones. Y van a llegar a la Pascua mucho más llenos del Señor. Y tercera arma que el Señor nos regala para este Cuaresma, la limosna. No pensemos en la limosna solo como el dar un dinero. Eso también entra. Desprenderme de tal cantidad en favor de tal persona necesitada, en favor de tal institución que atiende a los más necesitados, etc. Eso también, la parte económica, material es importante. Pero entendamos ahora limosna en un sentido amplio, como lo entendían los padres de la iglesia, los cristianos de los primeros siglos. Limosna significa misericordia. Claro, un corazón que está más conectado con Dios por la oración, que está más libre y purificado por el ayuno, es un corazón que se vuelve más misericordioso. Entonces me importa cada vez más las personas, me importa su vida, me importa su salvación. Trabajo, de hecho, más decidido por la salvación de los hermanos. Eso es misericordia, eso es limosna. Por ejemplo, ¿han pensado que el mejor acto de caridad es orar por alguien? ¿Que la mejor limosna que puedo dar a alguien es orar por él? Es un acto de limosna. Cuando estoy orando por alguien, estoy ejerciendo la misericordia de Dios con esa persona. La lectura del Evangelio de ayer salía la mujer sirofenicia que pide a Jesús la curación, la liberación más bien de su hija que tenía un demonio y le pide al Señor, sácale el demonio a mi hija. Es un acto de caridad, es un acto de misericordia que esta mujer tiene para con su hija, la súplica que le dirige a Jesús, Señor, libérala. Y su hija queda liberada. Entonces, esta limosna que es dar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, o sea, mi tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico a los hermanos? Dar mi tiempo, dar mis cualidades, mis capacidades, los medios de que yo dispongo. O sea, ¿se dan cuenta? La limosna es algo que abarca, en realidad, toda nuestra existencia. Estamos llamados a vivir en esa donación de nosotros mismos a los hermanos, en ese dar lo que somos, lo que tenemos. Evidentemente que lo mejor que podemos darles también es la palabra de Dios. El mejor ejercicio de la limosna junto con la oración es la evangelización. Cuando a alguien le hablo de parte del Señor, le transmito una luz de parte de Él, le transmito una palabra de esperanza, de consuelo, etcétera. Eso es una limosna. Cuando le corrijo si está actuando mal, eso es una limosna. Es un gesto de misericordia, porque amo a mi hermano y deseo su salvación y no quiero que se equivoque, que peque, que se haga daño a sí mismo, que ofenda a Dios. Por eso, porque le amo, le corrijo. O sea, entonces, entrar en todo ese ámbito, en todo ese campo verdaderamente ilimitado también de la limosna. Entonces, si tomamos estas tres armas, esos tres pilares, apoyos fuertes que el Señor nos regala, oración, ayuno, limosna, yo les aseguro, si procuramos vivir con fidelidad, siempre seremos limitados, por supuesto, pero de verdad, ¿no? Con esta decisión de quien quiere ser santos, de quien sabe que es urgente, que el mundo lo necesita, de quien sabe que mucha gente a mi alrededor está agonizando sin Dios,
y está viviendo una vida vacía, triste, muerta, está en verdaderos infiernos porque no tiene a Dios, pues entonces, si entramos así, yo les aseguro, hermanos, que esta cuaresma va a ser una cuaresma fructífera, una cuaresma en la que saldremos resucitados, en la que podrás decir, soy una criatura nueva. El día de Pascua podrás decir, pero no porque lo digo, sino porque realmente lo experimento. En mí hay algo nuevo, porque el Señor me ha cambiado, porque he muerto con Cristo y he resucitado con Él, porque había pecados, defectos, desórdenes en mí que han desaparecido y había virtudes que yo no tenía y ahora las tengo y me noto crecido. Ese es el fruto normal que el Señor quiere darnos en esta cuaresma. Es cierto que la cuaresma no termina en Pascua, sino que se proyecta hasta Pentecostés, pero obviamente que la Pascua es como cuando uno está subiendo a la montaña y llegas a una cumbre. El Domingo de Resurrección es una cumbre, de ahí seguimos subiendo hasta una nueva cumbre que es Pentecostés. Pero sí que les invito, desde esta perspectiva, a ser santos, a buscar la santidad como la tarea fundamental. En tu vocación, donde Dios te puso, en el camino donde Dios te colocó, ahí, pero buscando la santidad con toda el alma. Veo que hay en este momento 39 participantes, y los 39, y cada uno con su familia, nos ponemos a vivir santamente, y eso lo transmitimos a otros, y lo predicamos a otros, y lo contagiamos a otros, les aseguro que el mundo cambia. El mundo se transforma, porque repito, el mundo lo cambian y lo transforman los santos. Hermanos, tenemos delante un camino precioso. A algunos la cuaresma les suena un poco algo costoso, difícil, pero no. Claro que tiene una parte de esfuerzo, no lo vamos a negar. Jesús estuvo en el desierto, ayunó 40 días. No pasa nada porque 40 días nos esforcemos un poco. Ya solemos llevar por lo común una vida bastante tranquila y cómoda muchas veces. Pero el Señor te dice y te garantiza, si tú entras de lleno, si tú te zambulles en la cuaresma como el que se lanza a una piscina, yo te garantizo, te dice el Señor, que esta cuaresma va a dar fruto abundante en tu vida, en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia y en el mundo. El Señor espera tu sí para que te lances a esta respuesta de santidad, porque el mundo ciertamente hoy lo necesita más que nunca. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y que oren también por mí, para que aproveche igualmente esta cuaresma y esta Pascua como un impulso decisivo hacia la santidad. Muchas gracias, mi amado Padre Julio Alonso Ampuero. Muchas gracias por este alimento espiritual.